Somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito. Saludos cordiales, doctora Nicolasa Panchana y compañeros. Somos el grupo número 8 y estamos muy complacidos de compartir con ustedes los temas que a continuación presentaremos. De la partición de bienes, del pago de las deudas hereditarias y testamentarias y del beneficio de separación. Se denomina partición al negocio jurídico que pone fin al estado de indivisión hereditaria mediante la distribución del activo neto hereditario entre los coherederos, determinando así el haber concreto de cada uno. También puede ser definido como un acto jurídico complejo encaminado a poner fin al estado de indivisión, de tal modo que los coparticipantes materialicen la porción ideal que les corresponde en la herencia, transformándola en bienes concretos sobre los que tienen un derecho exclusivo. Definición según autores. Según Juan Larrea Holguín, la partición es un procedimiento privado o judicial en el que se da término a una comunidad de bienes. Por otro lado, para Víctor Flores Carvajal, la partición de bienes es la separación o división de una o más cosas en común entre los comuneros, es decir, los sujetos sobre la cual tienen un solo o mismo derecho. Formas de hacer la partición. Son tres. La primera, por el causante, mediante acto entre vivos o testamento. La segunda, por los consignatarios, herederos, de común acuerdo. Y tres, por un juez llamado partidor. Si no se llega a un común acuerdo entre los herederos en cómo se van a determinar las cuotas o bienes de la herencia, se podrá iniciar un juicio de partición. La indivisión. Cuando existen varios herederos, se forma entre ellos, al fallecimiento del causante, un estado de indivisión de los bienes dejados por éste. Se llama estado de indivisión o también comunidad hereditaria. Esta no es una institución exclusiva de la sucesión por causa de muerte, sino que también puede ser producida por la disolución de la sociedad conyugal o la disolución de una sociedad civil o mercantil. En tal virtud, la partición de bienes es la división de una o más cosas en común, en conformidad con la ley o el testador, según el caso, entre los herederos. Por tanto, una vez hecho el inventario y avalúo de los bienes sucesorios, aprobado esto por el juez o por la persona competente o por la voluntad de los coparticipantes, se puede proponer una partición. El artículo 1338 del Código Civil indica que ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular está obligado a permanecer en la indivisión. La partición de un objeto asignado siempre podrá pedirse con tal de que los coasignatarios no hayan determinado lo contrario. Generalmente, la indivisión de una cosa singular se llama copropiedad, mientras que la de una universal, como es típico de la indivisión. Clases de partición. Por testamento. Cuando hablamos de testamento, hacemos referencia a una figura jurídica amplia, en donde el causante dispone de sus bienes dentro de los parámetros que le fija la ley a favor de uno o varios herederos, siendo así el acervo imaginario el 50% de las legítimas rigurosas, que será siempre para los legitimarios, es decir, para los hijos. La cuarta de mejora para favorecer a uno de los descendientes y la cuarta de libre disposición, según lo que indica el Código Civil. Puede también el testador designar un ejecutor testamentario encargado de llevar a cabalidad sus disposiciones. Sin embargo, cabe recalcar que la utilización de este instrumento no amerita que deberá ser fiel a las disposiciones o cumplimiento de este, ya que si en el testamento no se hizo de forma adecuada con los parámetros que la ley indica, los legitimarios podrán tener derecho a que se reforme el testamento. Extrajudicial. Si todos los coasignatarios tuvieran la libre disposición de sus bienes y concurrieron al acto, podrán hacer la partición por sí mismos.
Es decir, una vez hecha la partición, esta será definitiva y como consecuencia se llevará a efectuar. Sin embargo, no es necesario que sea aprobada por un juez o jueza, salvo las excepciones que concede el Código Civil. Y por último, entre herederos. Cualquiera de los herederos de una cosa común tiene derecho a pedir que se proceda previo inventario o alistamiento o avalúo de los bienes al juicio de partición, a no ser en el caso de que los interesados hubieran hecho la indivisión. Del pago de las deudas hereditarias. Se hereda tanto los derechos como las obligaciones del causante, es decir, heredamos sus bienes y sus obligaciones para con otros. Entre otras, las deudas que éste tenía antes de su muerte, las cuales son llamadas deudas hereditarias, que deberán ser pagadas por los herederos a prorrata de sus cuotas o según sea el porcentaje de la herencia que ha recibido. Así será la parte que deberá pagar. Este será proporcional a lo que ha recibido como herencia. Por otra parte, tenemos a Guillermo Cabanelas, que menciona que la contraída por el causante y no pagada aún en el momento de su muerte, al pago de la misma están afectados los bienes del causante y a ello contribuyen proporcionalmente todos los herederos. En el caso que exista en la sucesión más de un heredero, se determinará la forma de dividir las obligaciones o pasivos de acuerdo a lo establecido con el artículo 1370 del Código Civil, donde establece que las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas. Así, el heredero del tercio no está obligado a pagar sino el tercio de las deudas hereditarias. En síntesis, con el artículo 1542, las consecuencias que genera que las deudas sean divididas a prorrata son que la obligación entre los herederos es conjunta, confusión de deudas y créditos solidarios. La insolvencia de un heredero no grava a los otros y la solidaridad se extingue por la muerte del deudor solidario. Ahí en ciertos casos se exceptúan, por ejemplo, si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, el codeudor que lo posee está obligado a entregarlo. También es que los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha vuelto imposible el cumplimiento de la obligación son exclusiva y solidariamente responsables de todo perjuicio al acreedor. También cuando la obligación es alternativa, si la elección corresponde a los acreedores, deben hacerla todos de consumo y si a los deudores, deben hacerlo de consumo todos estos. En el Código Civil ecuatoriano se puntualiza que si uno de los herederos fuere acreedor o deudor del difunto, solo se confundirá con su porción hereditaria la cuota que en este crédito o deuda le quepa y tendrá acción contra sus coherederos a prorrata por el resto de su crédito o les estará obligado a prorrata por el resto de su deuda. En síntesis, con el artículo 1542, las consecuencias que genera que las deudas sean divididas a prorrata son que la obligación entre los herederos es conjunta, confusión de deudas y créditos solidarios. La insolvencia de un heredero no grava a los otros
y la solidaridad se extingue por la muerte del deudor solidario. Ahí en ciertos casos se exceptúan, por ejemplo, si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, el codeudor que lo posee está obligado a entregarlo. También es que los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha vuelto imposible el cumplimiento de la obligación son exclusiva y solidariamente responsables de todo perjuicio al acreedor. También cuando la obligación es alternativa, si la elección corresponde a los acreedores, deben hacerla todos de consumo, y si a los deudores, deben hacerlo de consumo todos estos. En el Código Civil ecuatoriano se puntualiza que si uno de los herederos fuere acreedor o deudor del difunto, solo se confundirá con su porción hereditaria la cuota que en este crédito o deuda le quepa, y tendrá acción contra sus coherederos a prorrata por el resto de su crédito, o les estará obligado a prorrata por el resto de su deuda. Del pago de las deudas testamentarias. Siempre que una persona vive, existen un conjunto de relaciones jurídicas que obtiene con su patrimonio, siendo este considerado como titular de aquellos bienes, también siendo considerado como un sujeto activo en dicha relación, obteniendo un conjunto de derechos reales y personales sobre sus bienes. Cuando se da la muerte, aquellas relaciones jurídicas que tenía el titular con sus bienes no pueden dejar de existir así como así, por lo que pueden ser transmitidas por su voluntad en un testamento, encontrándose así una clasificación de la herencia, teniendo así también como ramas las que son transmisibles e intransmisibles. En este caso tendríamos las deudas testamentarias, las cuales nacen por la voluntad del testador y en el testamento mismo, dejando fuera la posibilidad de que aparezca en una sucesión intestada. Por ende, entendemos que las deudas testamentarias son las que nacen por los legados. Por lo general, las deudas testamentarias estarán a cargo de los herederos. Sin embargo, el Código Civil nos expresa algunas situaciones en las cuales se hace una excepción. Por ejemplo, cuando el testador fuera impuesto un pago determinado a un heredero o legatario, o haya distribuido sus deudas de un modo distinto. También cuando se haya convenido por los herederos el de distribuir las cargas hereditarias de manera distinta, o ya se hayan resuelto con otra forma de distribución en la partición. También cuando se haya instituido herederos usufructuarios o fiduciarios. Por ejemplo, podemos tener el caso en que no se sepa quién es el usufructuario o nuevo propietario, por la cual se mirarán como una sola persona para la distribución de las deudas hereditarias y testamentarias que la cosa sufre. Sin embargo, también existe una situación especial en la cual el testador no ha determinado quién es el nuevo propietario o el usufructuario, que deberá sufrir obviamente el usufructo del dicho bien, al que se le han impuesto cargas testamentarias sobre una cosa que tenía usufructo, siendo esto como resultado lo dispuesto en el artículo 1384 del mismo Código Civil, en el cual nos indica qué podríamos hacer en este tipo de situaciones. La primera es la que será a cargo del propietario, pues en él estará el pago de las deudas que recayeron sobre la cosa que constituye usufructo, quedando obligado el usufructo a satisfacer los intereses corrientes de la cantidad pagada durante todo el tiempo que continuare ese usufructo en ese bien. La segunda situación es que el propietario no se allanare a ese pago. En esos casos podrá hacerlo el usufructuario, y a la aspiración del usufructo tendrá derecho a que el propietario le reintegre todo lo que ha podido gastar o el capital sin interés alguno. La tercera es si se vende la cosa que es material de usufructo para pagar una hipoteca o prenda constituida por el difunto, se aplicará la disposición establecida en el artículo 1382, la cual nos indica que cuando existe una hipoteca o una prenda sobre una especie legada y que se ha pagado y que ya se ha pagado, no expresará un gravamen subrogado dicho por la ley en la acción del acreedor contra los herederos. Y siempre todas estas situaciones o toda la que se hace en un problema o en el dicho testamento como tal, se respetará la voluntad del testador.
Las deudas testamentarias se deducirán del acervo líquido. Sin embargo, esta regla no es del todo absoluta. Por ejemplo, si los bienes hereditarios son notoriamente suficientes para pagar la deuda hereditaria, obviamente, no habrá razón para demorar en el pago de los legados. También que en el pago de los legados tenemos el ejemplo de las pensiones periódicas, las cuales se deberán día por día desde aquel en que se difieren y serán exigibles al final del periodo, que siempre se presume que sea mensual. En caso de ser pensiones alimenticias, podrán exigirse desde el principio del periodo, como lo indica el artículo 1377 en su sección. Y si el legado de pensiones alimenticias era prestado en vida, obviamente por el testador, se seguirá prestando de manera indefinida como si el testador no hubiese fallecido. También podríamos decir que tenemos la reducción de los legados, por ejemplo, en el caso en que no existan bienes suficientes para el pago de todos los legados de la asociación, todos ellos se rebajarán a prorrata, la cual es la cuota o proporción de lo que le toca a cada uno, de lo que se reparte entre varios. Y esto provoca distintas alteraciones en distintas causas. Por ejemplo, los legados de alimentos que son forzosos son una baja general, lo que da preferencia para el pago. Si lo que se ha dado en razón de legítimas y mejoras excede la mitad legitimaria y cuarta de mejoras en exceso, pues se terminará imputando la porción de que el testador pudo disponer libremente, con preferencia a cualquier objeto que sea de libre disposición, y que los legados anticipados preferirán de él a los demás. También que todos los gastos no serán cargo de los legatarios, ya que se entiende que el legado comprende solo los gastos que demanda la entrega. Sin embargo, también podemos decir que los legatarios estarán obligados a contribuir en el pago de las legítimas y mejoras siempre y cuando el testador le haya legado en alguna parte de los bienes que la ley reserva para ellas. Y el pago, como último, el pago de las legítimas y mejoras consistirá en una reducción de los legados para encuadrarlos en la porción de que el testador ha podido disponer libremente, puesto que los legatarios gozan de una especie, por así decirlo, de beneficio de exclusión, al contrario de lo que ocurre con los herederos, por ejemplo, puesto que la responsabilidad de los legatarios es limitada, ya que no puede exceder el valor de los bienes ya que obviamente se han legado. Beneficio de separación. El beneficio de separación es un derecho de los acreedores hereditarios y testamentarios para pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero y para que con los bienes del causante se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias, con preferencia a las deudas propias del heredero. Así como existe la figura del beneficio de inventario para que los herederos se acojan a él y solo respondan por las deudas hereditarias hasta el monto de lo que les corresponde de herencia, también existe el beneficio de separación, que es aquel por medio del cual los acreedores pueden pedir que no se confundan los bienes del heredero con los del difunto. Según el artículo 1394 del Código Civil, los acreedores pretenden, pues, que todo continúe como antes de la muerte del causante, que se le trate como si éste estuviese vivo aún. De este modo, aislando el patrimonio del causante, separándolo del patrimonio del heredero. Así, podrán pagarse de sus créditos con el patrimonio hereditario, sin sufrir la concurrencia de los acreedores personales del heredero. Los acreedores del heredero no sufren un perjuicio porque contarán para ser satisfechos con el mismo patrimonio que tuvieron a la vista al contratar. El beneficio de separación, entonces, puede definirse como un beneficio que impide la confusión de los patrimonios del difunto y del heredero y permite a los acreedores hereditarios y testamentarios pagarse con los bienes del difunto con preferencia a los acreedores propios del heredero. ¿Quiénes pueden pedir el beneficio de separación? Aquellos que pueden pedir el beneficio de separación son los acreedores hereditarios o testamentarios. Es acreedor hereditario el que tiene derecho a reclamar su crédito de los bienes que su deudor dejó al morir. El acreedor hereditario es la persona que tenía un crédito
que no ha sido solventado al momento de la muerte del causante, por lo cual esta deuda, de ser transmisible por sucesión, debe ser solventada por el heredero. En este punto, los herederos pueden acogerse al beneficio de inventario para pagar las deudas hereditarias hasta donde alcancen los bienes dejados en la sucesión. Esto a prórrata de la parte a que cada uno de los herederos le corresponde, significando a la vez que los bienes de la sucesión no se confundan con los bienes propios del heredero. Acreedores testamentarios. El acreedor testamentario es el que tiene derecho a exigir del heredero que le haga la entrega de la cosa que en concepto de legado o donación le haya dejado el testador en su disposición de última voluntad. Como ya es de conocimiento, al momento de darse un testamento, el causante puede dejar a una tercera persona una parte de la herencia, sea en especie o cuerpo, y esta obligación, que solo es ejecutable al momento de la muerte del causante, debe ser solicitada al heredero a quien se le impone la entrega de la cosa o al heredero que tiene en su poder la cosa que debe ser entregada. Para exigir esta obligación, el testamento debe ser válido y no existir causas de nulidad o cumplimiento de la obligación antes de la muerte del causante. Dicho esto, ejecutado el testamento, deben cumplirse las obligaciones testamentarias por quien está obligado. Ventajas e improcedencia del beneficio de separación. Ventajas. Una ventaja para el acreedor, ya sea testamentario o hereditario, que en virtud de este beneficio pueda solicitar, es que todas las ventas que se hayan realizado por los herederos respecto a los bienes de la herencia sean rescindidas cuando el producto de dicha venta no ha sido utilizado en el pago de las deudas hereditarias o testamentarias. La característica que les da el beneficio de separación a los acreedores testamentarios o hereditarios es el hecho de ser privilegiados, es decir, que sus obligaciones deben ser canceladas con preferencia. Improcedencia. No procede el beneficio de separación, lógicamente, cuando ha prescrito el crédito del acreedor, cuando el acreedor ha reconocido al heredero como deudor, pues en este caso ya no ostenta la calidad de acreedor testamentario o hereditario, sino acreedor del heredero. Esta situación se da como lo menciona el artículo 1396 del Código Civil, cuando se acepta un pagaré, una prenda, hipoteca o fianza, o un pago parcial de la deuda. Finalmente, tampoco es procedente el beneficio de separación cuando los bienes de la sucesión sean confundidos con los bienes del heredero, de tal manera que ya no se conoce cuáles son unos y cuáles los otros, o cuando han salido de las manos de éste, por ejemplo, han sido enajenados. Continuando con el tema de partición de bienes, cabe mencionar que la partición de bienes es la división de los bienes hereditarios entre los herederos y para realizar se acude al juez especializado de lo civil pidiendo a través del juicio la división de bienes porque no ha existido acuerdo entre los herederos. Sin embargo, para considerar la partición de bienes con anterioridad, debe existir el inventario solemne para que no existan problemas si prevalecieran deudas. Para una mejor comprensión, voy a explicar un modelo de partición de bienes hereditarios. Primero, señor juez de la Unidad Judicial Especializada de lo Civil del Cantón Portoviejo de la provincia de Manabí. Por consiguiente, se debe detallar la identificación de la persona que impone la demanda, la información del domicilio, la ocupación y argumentar cuál es la finalidad de la petición ante el juez. En este caso, se trata de una demanda de partición de bienes de María Dolores Plaza Viteri en contra de sus hermanos y de su progenitora.
Por consiguiente, se describe el fundamento de hecho donde la señora María Dolores Plaza Viteri describe: primero, de la partida de defunción que acompaña a la presente demanda, vendrá a su conocimiento que mi señor padre, Antonio Mateo Plaza García, falleció por causas naturales el día 15 de enero de 2021 en la ciudad de Manta. Segundo, el ahora fallecido otorgó testamento cerrado el 30 de agosto de 2018, mismo que se encuentra reposando en la notaría octava del Cantón de Portoviejo a cargo del doctor Limongi Santos Alfredo. Tercero, con fecha de 30 de mayo de 2021, se efectuó la posesión efectiva e inventario de los bienes hereditarios dejados por mi padre, esto es, un lote de terreno donde se cultivan plátano y cacao situado en el cantón de Montecristi, comprendido bajo los siguientes linderos y dimensiones. Norte, con la calle 10 de agosto. Sur, con la avenida Manabí. Este, con la vía Manta. Y oeste, con la empresa Posemar CIA Limitada, con una superficie de 100 hectáreas. Cuarto, asimismo, adjunto de la partida de matrimonio que se agrega a la presente demanda para la verificación del juez. Fundamentos de hecho y petición. Por los antecedentes expuestos, fundamenta la demanda María Dolores Plaza Viteri, describe el no previsto en los artículos 1338 y siguientes del Código Civil, así como también en los que se encuentran en los artículos 334 y siguientes del Código Orgánico General de Proceso, indicando que por ello demanda a sus hermanos Mercedes Plaza Zambrano, Luis Plaza Zambrano, Ana Plaza Zambrano y a su madre Ana María Zambrano Moreira por la división y partición de los bienes hereditarios dejados por su difunto padre. Por consiguiente, una vez que se han descrito los fundamentos de hecho y la petición como fundamento de lo dicho, se presentan las pruebas, la partida de defunción, el testamento, la posesión efectiva, el inventario, la partida de matrimonio y la copia de cédula de los herederos. Luego, en la presente causa se le dará el trámite de procedimiento voluntario de acuerdo a lo estipulado en el artículo 334, numeral 5 del Código Orgánico General de Proceso. Asimismo, en las notificaciones se debe indicar la casilla judicial. Además, se deja señalado el domicilio electrónico y designa para tal efecto como defensor al abogado Antonio Alcíbar González, autorizando que presente cuanto escrito fuere necesario y comparezca a cuanta diligencia creyera conveniente en la defensa de los intereses. Por último, se adjunta en la firma al escrito de la partición de bienes hereditarios el abogado Antonio Alcíbar González y la parte demandante María Dolores Plaza Viteri.